71. Sin preocupaciones faltaban menos de 15 minutos para que comenzaran las clases en el aula Veritas. La sala aún no estaba completamente llena, algunos estudiantes charlaban en pequeños grupos, mientras otros hojeaban libros o jugaban con sus relojes inteligentes con la distracción típica de cualquier mañana en Cube. En la primera fila de sillas, sentada con la espalda recta y las manos apoyadas en el regazo, había una chica que llamaba la atención incluso en medio del caos de la sala. Su cabello, largo y perfectamente peinado, era de un suave tono púrpura lavanda, que brillaba sutilmente bajo la luz cristalina de los orbes del techo. Un flequillo delicadamente cortado enmarcaba su rostro, acentuando sus profundos ojos morados, tan vivos como amatistas recién pulidas. Ella parecía impaciente. Aunque su postura era serena, incluso elegante, había cierto movimiento nervioso en sus dedos, que de vez en cuando tamborileaban suavemente sobre la tela de la falda de su uniforme. Sus ojos permanecían fijos en la puerta de la habitación, alerta como los de un centinela, esperando algo o a alguien, con una intensidad que contrastaba con la calma que la rodeaba. De vez en cuando, echaba un vistazo rápido al reloj mágico que colgaba en un rincón de la habitación, como si contara los segundos. Sus labios se movían en silencio, quizá repitiendo mentalmente algo que quería decir, quizá intentando contener la ansiedad que bullía tras su expresión serena. ZRR. El sonido de la puerta al abrirse resonó suavemente por la habitación, como la mecha de una tensión silenciosa. La chica se levantó casi al instante, con los ojos brillantes de anticipación y el corazón acelerado por un instante. Pero su expresión se desmoronó casi en el mismo segundo. No era quien ella esperaba. En cambio, cruzando el umbral con pasos pesados y un aire visiblemente malhumorado, estaba Shin Hong-gak. Su uniforme estaba tan impecable como siempre, pero había algo en su andar, quizá la forma en que arrastraba los pies ligeramente o el ceño permanentemente fruncido, que delataba el mal humor que lo acompañaba. Él pasó junto a ella, miró en dirección a los asientos de su lado, como si buscara a alguien, pero al no encontrar a nadie, miró hacia otro lado sin siquiera mirarla a los ojos, dirigiéndose directamente al punto más alto de la sala, donde siempre se sentaba. Ella lo observó por un instante, luego dejó escapar un pequeño suspiro, discreto pero lleno de frustración, pero sin prestarle mucha atención. TSK, murmuró algo inaudible para sí misma y volvió a sentarse, dejándose caer en la silla con fuerza. Su cadera se hundió en el asiento acolchado, provocando un sordo pum. ¿Cuándo llegará Nayun? Se quejó con un tono casi infantil, frunciendo el ceño como si estuviera muerta de aburrimiento. Sus dedos tamborileaban en el respaldo de la silla, mientras sus ojos permanecían obstinadamente fijos en la puerta, como si, a pura fuerza de voluntad, pudiera hacer que Nayun apareciera allí. Entonces ella lo oyó. El sonido familiar de la puerta abriéndose interrumpió nuevamente la conversación. ZRR. Jeona se giró de inmediato, con sus ojos morados abiertos y una chispa de esperanza. Y esta vez, no se decepcionó. Teo y Nayun habían llegado. Jeona, buenos días. La voz emocionada cortó el aire como un repentino soplo de aire fresco. Jeona parpadeó, volviendo a la realidad. Dos figuras se acercaban con pasos ligeros y sonrisas en sus rostros. Caminaban juntos, casi como si el mundo a su alrededor hubiera bajado el volumen para centrarse solo en ellos dos. Teo, con sus pasos tranquilos y su postura segura, caminaba junto a Nayun, quien mantenía una leve sonrisa en los labios, esa expresión que solo alguien que se siente cómodo al lado de alguien que le gusta puede mostrar. Jeona parpadeó un par de veces. Su cuerpo se movió solo. Primero se irguió en la silla y luego se echó un mechón de pelo detrás de la oreja, como si quisiera recomponerse lo antes posible. Buenos días. Casi pensé que iban a faltar a clase hoy. La voz provenía de Jeona, clara y ligeramente provocativa, mientras Teo y Nayun pasaban junto a su silla, pero cuando Teo intentó sentarse en su lugar habitual, Nayun lo tiró del brazo. Aquí, siéntate aquí. Nayun dijo, señalando con un ligero gesto la silla que estaba a su lado. Teo asintió sin dudarlo, apartó la silla con calma y se sentó. No era para tanto, un gesto simple y normal. Pero solo cuando se sentó, Jeona lo notó. Ella frunció el ceño ligeramente, disimulando su asombro con un guiño más largo. Teo, estaba sentado entre ella y Nayun. Entre nosotros. Si antes, cada vez que Jeona venía a sentarse junto a ellos, Nayun solía ocupar el asiento del medio, o incluso sentarse junto a Jeona para intercambiar comentarios rápidos durante las lecciones, ahora el arreglo había cambiado. Quizás estoy pensando demasiado, solo son sillas.
Lo importante ahora es hablar con Nayun. Jeona respiró hondo y se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose con naturalidad, o al menos intentando parecerlo. Las mangas de su uniforme se levantaron un poco con el movimiento, y sus dos montañas rozaron suavemente la superficie de la mesa. Fue en ese preciso instante que Theo, quien hasta entonces había estado recostado en su silla relajadamente, miró de reojo. Discretamente, casi imperceptible, pero sucedió. Su mirada recorrió a Jeona, contempló la escena un instante, y luego apartó la mirada rápidamente, volviendo a la nada, como si estuviera pensando en algo mucho más profundo de lo que parecía. Oye. Nayun se dio la vuelta inmediatamente. ¿Qué es? Ella respondió inclinándose un poco también. Jeona bajó la voz, aunque lo suficiente para que Theo, entre los dos, también pudiera escuchar si quería. ¿Es cierto que tu hermano despertó del coma? El sonido a su alrededor pareció apagarse por un momento. Nayun miró a Jeona con una mirada interrogativa, tratando de descubrir cómo podía saber algo que ni siquiera su propia familia había divulgado aún. Jeona, ¿cómo lo supiste? Nayun preguntó con asombro. Tengo mis fuentes. Jeona respondió con calma. TSK. Nayun chasqueó la lengua mientras la miraba, con expresión fruncida, pero para nada enojada. Nayun miró a su alrededor con cautela y luego, al ver que todo estaba seguro, dijo. Sí, tienes razón, pero no se lo digas a nadie. Papá dijo que va a organizar un evento para hacer el anuncio. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 72. Princesa honrada por la chica solitaria. El primer período de clases pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero a nadie parecía importarle las fórmulas mágicas o la teoría del control elemental en ese momento. Era miércoles. El día del entrenamiento antipersonal. Y eso significaba una cosa. Combate directo entre cadetes. El campo de entrenamiento al aire libre era amplio y perfectamente llano. Cada cadete ya había tomado posición frente a sus compañeros, con las armas de entrenamiento en la mano. Espadas, lanzas, garrotes y mayales brillaban bajo el sol de la mañana, listos para repetir el estruendo del choque. Buen día. Dije mirando a la chica que estaba frente a mí. Hoy, a diferencia de la semana pasada, me ha tocado emparejarme con nada menos que la famosa y bella princesa de Inglaterra, Rachel Elizabeth Louise. Su larga cabellera dorada, trenzada a la perfección, ondeaba suavemente al viento, reflejando la luz del sol como hebras de oro pulido. Era imposible no notar el marcado contraste entre la delicadeza de su apariencia y la firmeza que emanaba. Sus ojos azules, claros y profundos como el cielo invernal, estaban fijos en mí con una intensidad silenciosa, serena, pero tan afilados como el acero de su espada. Ella estaba inmaculada. El uniforme de entrenamiento, adaptado a su noble porte, combinaba tonos de azul oscuro y blanco puro. La tela se amoldaba elegantemente a su cuerpo, sin restringir sus movimientos, proyectando disciplina y gracia a la vez. La postura erguida, los hombros firmes, la barbilla ligeramente levantada, Rachel no solo parecía lista para la pelea, sino que parecía pertenecer a ella, como si el campo mismo hubiera sido diseñado a su medida. Con su florete en la mano, tomó posición. La fina y reluciente hoja temblaba suavemente en la punta, no por nerviosismo, sino por la tensión contenida de quien está acostumbrado a buscar la perfección en cada movimiento. En ese instante, no solo parecía una formidable oponente, sino también una visión mítica, como una guerrera de una canción antigua, esculpida en honor y fuego. Verdaderamente digno del título de princesa. Este pensamiento cruzó por mi mente sin poder contenerme. No había arrogancia en su postura, ni vanidad. Solo había la presencia, fuerte, inquebrantable y silenciosa, de alguien que cargaba con el peso de un hombre, de una responsabilidad que la atormentaba constantemente. No necesitaba decir nada. La forma en que sostenía la espada, la mirada calculadora en sus ojos, la ligera tensión en sus hombros, todo hablaba por sí solo. Rachel Elizabeth Louise no era solo una princesa, era el escudo de su linaje, la heredera de unas expectativas que nunca se habían elegido para ella, pero que, sin embargo, llevaba consigo sin vacilar. Es difícil saber estas cosas y no hacer nada, pensé, con un sabor amargo en la boca. Era imposible mirarla y no ver más que a la chica estoica que tenía frente a mí. Tras esa fachada inquebrantable, se escondía una joven que llevaba la soledad como una vieja compañera, siempre presente, incluso en los momentos de victoria. Una chica que aprendió demasiado pronto que el silencio a veces reconforta más que las palabras vacías, y que la amabilidad, cuando la ofrecía a alguien en su posición, podía usarse en su contra como una espada disfrazada. Frío. Directo.
Insensible, con sus propios sentimientos. Así aprendió a sobrevivir. Pero eso, no hizo que lo que hizo fuera menos admirable. Pero aún así es increíble. Aún con todas estas cargas y responsabilidades sobre ella, Raquel seguía siendo una niña, que eligió intentar honrar a su pueblo y a su familia de la mejor manera posible, incluso si el resultado terminaba asfixiándola en el proceso. Incluso con todas estas cargas, todas estas expectativas que probablemente nunca se planteó, Rachel decidió seguir adelante. Decidió, por sí misma, intentar ser digna de su nombre. De su pueblo. De la corona que pende invisible sobre su cabeza. No por orgullo, ni siquiera por vanidad, sino por un sentido de responsabilidad que quizás fue su mayor don. Y su mayor prisión. Podría haberse rebelado. Podría haberlo abandonado todo. Podría haber elegido un camino más ligero. Pero no. Ella eligió honrar. Aunque el precio sea la lenta asfixia de lo que realmente es, tras la máscara de la princesa fuerte. Aunque la aísle, la convierta en una estatua entre quienes solo ven su función, no su alma. Y aún así, allí estaba ella. Imponente. Determinado. Hermoso. Solo. Buenos días, Theo. Su voz sonaba clara, cortando el sonido del viento como una cuchilla delicada, ni cálida ni fría. Simplemente precisa. Como todo lo que Rachel hacía. Después de este breve saludo entre nosotros, dejé de lado mis pensamientos sobre Rachel por el momento y me preparé caminando unos pasos hasta detenerme mientras sostenía una espada en mi mano derecha. Allá voy. Las palabras de Rachel fueron breves pero ciertas, tan pronto como habló, sus pies se movieron y me atacó. Silbido. Con un sutil desplazamiento del aire y la ligera presión del suelo bajo sus pies, Rachel avanzó como una flecha disparada desde un arco perfectamente tensado. Su florete atravesó el espacio entre nosotras con precisión, apuntando a mi hombro con una velocidad casi imposible de seguir a simple vista. Pero fácilmente incliné mi cuerpo hacia un lado y giré mi muñeca, levantando mi espada en diagonal para desviar el golpe. Sonido metálico. El sonido seco del metal chocando resonó suavemente por el campo, amortiguado solo por el viento que nos rodeaba. Rachel dio un paso atrás, lo suficiente para recolocar su guardia y, al instante siguiente, volvió a atacar con la misma velocidad clínica. Toca. Toca. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles, parecían bailar en el suelo. No había vacilación en sus movimientos, solo fluidez. Cada golpe parecía parte de una coreografía ensayada, y yo era quien la acompañaba como su pareja. Pero a pesar de su fluidez, yo no era un mero extra en este duelo. Yo también me mudé. Silbido. Me desvié hacia la izquierda, escapando por poco de un golpe rápido en el abdomen. Sentí el viento del florete pasar demasiado cerca, como un susurro de acero intentando tocarme. Mis pies se deslizaron por el suelo firme y mi espada cortó el aire en un arco horizontal. ¡Zas! Rachel se agachó en el último instante, con su cabello dorado ondeando como una cinta de luz al sol. Se levantó con la misma gracia, asestando un breve empujón en mi dirección. ¡Chac! Levanté mi espada de nuevo, bloqueando el florete a centímetros de mi pecho. Sonido metálico. El sonido metálico resonó con claridad, como una campana lejana que marcaba el ritmo de la pelea. Nada mal. Comenté, apartando su espada. Rachel no respondió, solo dio un ligero empujón hacia atrás, dando un paso ligeramente hacia atrás. Giró ligeramente los hombros, reajustando su postura. Sus ojos analizaban cada uno de mis movimientos con gran precisión. Y luego ella vino otra vez. SHHH. Una secuencia rápida. 3 embestidas seguidas de un repentino golpe lateral. Aferrarse. 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 Clan. Defendí cada ataque con calma, siguiendo a Rachel con la mirada atenta y reflejos agudos. Cada golpe era preciso pero predecible. Mis movimientos eran fluidos. Mi cuerpo respondía como una máquina perfectamente calibrada. Fue entonces cuando lo vi, una oportunidad. Rápida, sutilmente, en el breve instante en que ella movió su florete de vuelta a su guardia. Un hueco perfecto para un contraataque. Mis músculos reaccionaron antes de que el pensamiento se formara por completo. Me lancé hacia adelante, girando el cuerpo y preparándome para atacar con un impulso natural, casi instintivo. ¡Bum! El aire silbó alrededor de mi espada, y fue entonces cuando me di cuenta. Mierda, demasiado fuerte. Paré el golpe a medias, y el metal resonó con el repentino movimiento.
El ataque, que debería haber sido brusco y contenido, se convirtió en un gesto vacilante, forzado, casi torpe. Arrastré los pies para contener el impulso. TSHHK. El sonido apagado de la fricción en el suelo resonó mientras sostenía la espada en el aire, a pocos centímetros de Rachel, quien ni siquiera parpadeó. Ella lo entendió. Respiré profundamente, di un paso atrás y restablecí mi postura. TSK. Luchar mientras se aferra es más difícil de lo que parece. Por un momento, pensé que su nivel era el mismo que el de la protagonista de este mundo. Rachel, sin perder la compostura, simplemente levantó una ceja y comentó con voz tranquila. Casi me golpeas de verdad, Theo. Ella sabía que había sido amable con ella, pero aún así, no parecía en absoluto disgustada por ello. No fue mi intención. Dije disculpándome. Después de todo, si la hubiera golpeado, incluso si esas espadas disponibles para el entrenamiento no tuvieran filo, seguro que le habría hecho daño. Lo sé. Pero ten cuidado, ella regresó a su posición de guardia con ligereza, con una sonrisa casi dibujada en sus labios. 73. Una princesa mimada, todos están listos. La firme voz del instructor Kim So-hyuk resonó por todo el campamento de entrenamiento, como un trueno que anuncia el fin de una tormenta. Inmediatamente, cesaron los sonidos metálicos de las espadas, los movimientos se congelaron y los cadetes comenzaron a relajar sus posturas, jadeando, cubiertos de sudor y polvo. Bajé mi espada de entrenamiento con un leve suspiro de alivio porque la lección por fin había terminado. No porque estuviera cansado ni nada parecido, después de todo, sería imposible que me cansara durante algo tan simple como este entrenamiento. Pero quizás por la idea de casi aburrirme. Suspiro. Miré a Rachel, de pie frente a mí, inmóvil como una estatua. Ella también se relajó en ese momento, dejando escapar un suspiro casi imperceptible y bajando el florete con un movimiento grácil. La precisión de sus gestos siempre me impresionaba, como si cada pequeño gesto fuera el resultado de años de disciplina impecable. Sus ojos azules se encontraron con los míos por un instante. Había algo allí, no solo frialdad ni formalidad, sino una calma serena, un respeto sereno, se notaba que le gustaba haber entrenado conmigo. Aunque rara vez intercambiábamos palabras durante esas largas horas de duelo. No fue por falta de ganas, ni mías ni suyas, al menos no lo creía. Simplemente era Rachel. Concentrada, meticulosa, completamente inmersa en cada detalle de su técnica. Y por respeto a eso, por reconocer la intensidad que ponía en cada paso, en cada movimiento, decidí hablar lo menos posible. No quería interrumpir su concentración. No quería interferir en lo único que parecía ser suyo, solo suyo, donde no era ni princesa, ni símbolo, ni carga. Solo Rachel. Una chica que todavía se encontraba atrapada en las palabras, y cuyo único medio de libertad era cuando entrenaba, cuando su cuerpo hablaba por ella, con movimientos precisos, silenciosos, más sinceros que cualquier frase que pudiera decir. Hasta luego, Theo, gracias por el entrenamiento. La despedida de Raquel fue breve. No hay problema, nos vemos. La vi alejarse, con su florete cuidadosamente guardado, sus pasos ligeros como si nada hubiera pasado, pero sabía que lo que pasaba por su mente era más profundo que cualquier entrenamiento que pudiéramos recibir. Cada movimiento, cada gota de sudor, era un intento de ser lo que su título exigía, tratando de superar las expectativas de los demás. Me dirigió una última mirada, un leve asentimiento y se dirigió a la salida del campo de entrenamiento. Me quedé allí un momento, observándola desde atrás, todavía reflexionando sobre cuánto se escondía realmente tras esa fachada de perfección y control. TSK. Se te van a salir los ojos si sigues mirándola así, Theo. La voz de Nayun sonó cerca de mi oído, llena de humor y un toque de burla. Me giré con calma, aunque ya sabía que era ella, su enfoque furtivo habría funcionado con cualquiera, excepto conmigo. Nayun estaba de pie con las manos en la cintura, con esa típica sonrisa pícara que siempre mostraba cuando estaba a punto de provocarme. Sus ojos, tan vivaces como siempre, alternaban entre mí y la dirección por la que Rachel se había marchado. Había un brillo en ellos. Un destello juguetón. Y algo más. Unos ligeros celos que claramente no podía ocultar. Comenzamos a caminar hacia la salida. Es difícil creer lo que dijiste sobre ella y Yeona. La voz de Nayun perdió su tono juguetón de antes. Ahora, sus palabras tenían un peso suave y melancólico, como gotas a punto de caer de una rama al final de una tormenta. Caminó a mi lado, pero esta vez no se giró, no buscó mi mirada. Simplemente seguía mirando al frente, como si el camino pudiera distraerla de lo que sentía.
Esta mañana, cuando por fin me animé a contarle mi otra vida, el mundo en el que vivía antes de esta, también le conté, poco a poco, fragmentos del futuro de algunas chicas que me interesaban, no todo. Solo lo suficiente para que lo entendiera, o al menos intentara entender por qué, incluso ahora, sentía algo por gente que no debía, ya que salía con ella. Una chica que ha aceptado la soledad como buena compañera, mi voz salió baja, casi como un pensamiento escapándose de mis labios. Rachel. Siempre tan pragmática, tan firme, pero que cargaba con ese pesado silencio que nadie notaba, una chica que anhelaba una amiga. Y una chica a la que le importa más lo que piensen los demás que lo que ella quiere, Jeona. La chica que siempre hace todo bien por los demás. Que proyectaba una imagen impecable al mundo. Que medía cada palabra, cada paso, por miedo a mostrar debilidad, lo que la hacía ocultar incluso sus verdaderos sentimientos bajo una máscara de falsa expresión. Ja. ¿Estás en problemas, Theo? La voz de Nayun tenía un tono mitad burlón, mitad divertido. Claramente estaba tratando de aligerar el ambiente. Ahora que has decidido remar en más de un bote, prepárate para mantenerlos en las olas venideras. Ella me dio una palmadita suave en la espalda, con una sonrisa traviesa en sus labios. Como si dijera, buena suerte, tonta. Oh. ¿Desde cuando Nayun se convirtió en un animador del amor? Mientras Theo y Nayun aún estaban abandonando el complejo del campo de entrenamiento, Rachel Elizabeth Louise, quien se había marchado tan pronto como terminó el entrenamiento. Estaba parado frente a una máquina expendedora. Presionó repetidamente el botón de bebida, esperando que el destino fuera más generoso con ella que la tecnología coreana. Ah. ¿Por qué no bajas? Solo quiero agua, me muero de sed. Por la mañana, su criada personal le recomendó que llevara al menos 2 botellas de agua en su bolso, pero Rachel pensó que no era necesario y dijo que con una era suficiente. Siempre lo complico todo. Igual que cuando intento vestirme. Ser independiente no era una tarea fácil cuando estabas rodeado de privilegios desde una edad temprana. Cada paso fuera de la burbuja era un desafío. Desde llevar tu propia mochila hasta lidiar con una simple máquina expendedora. Ser independiente, parecía tan fácil en los libros, en las historias que había admirado cuando era niña. Pero en realidad, fue una batalla diferente. Mucho más solitaria. Clunk. El sonido metálico sordo resonó en la pequeña abertura de la máquina, seguido por un leve golpe amortiguado cuando la botella finalmente cayó en el compartimento inferior. Rachel parpadeó sorprendida. Luego sonrió. Era pequeño, casi invisible, como todo lo que se permitía sentir. Se agachó y recogió con cuidado la botella. El agua estaba fría, justo como ella la deseaba. Abrió la botella y se la llevó a los labios. Ah. Eso es bueno. Susurró para sí misma, en un tono bajo y aliviado, como si ese pequeño momento de victoria privada hubiera valido más que cualquier trofeo ceremonial. El agua corría por su garganta con una frescura vigorizante, lavando el calor acumulado durante el entrenamiento y, junto con él, parte de la tensión que siempre llevaba sobre sus hombros. Menos mal que Theo no vio esa faceta mía. Habría sido demasiado vergonzoso. Hablando de Theo, Rachel se encontró perdida, recordando la sesión de entrenamiento que acababan de tener. Recordó cómo sus ojos la habían seguido atentamente durante toda la pelea, sin arrogancia, sin superioridad. Una presencia que no le exigía nada, que simplemente la aceptaba tal como era, con sus silencios, sus gestos calculados, sus defectos ocultos bajo capas de disciplina. Rachel suspiró, mirando nuevamente la botella en su mano, ahora casi vacía. ¿Es increíble? 74. Familia Chae, Achin. Me rasqué la punta de la nariz. Ajá. ¿Quién habla de mí ahora? Espero que al menos sea algo bueno. El estornudo surgió de la nada, lo que me hizo sacudir la cabeza rápidamente mientras sostenía la cuchara con un poco de helado a mitad de camino hacia mi boca. Sentadas en una silla acolchada en uno de los rincones más luminosos de la heladería, Nayun y yo disfrutábamos de un raro momento de paz. El ambiente era tranquilo, con la suave música ambiental mezclándose con el murmullo de los demás clientes del cube. Frente a nosotros, un parfait perfectamente dividido por la mitad, una mitad con el vibrante verde de la menta y la otra con el intenso marrón del chocolate. Un equilibrio inesperado, pero de alguna manera funcionó. Y nosotros también. Para que quede claro. La mitad de menta, con su color casi radiactivo y su elegante sabor a pasta de dientes, fue la elección de Nayun. Yo jamás elegiría menta por voluntad propia, pero al ver su sonrisa de satisfacción al comerla, no pude quejarme.
Verás que la menta es mejor que el chocolate después de hoy. Lo dijo con una sonrisa satisfecha, hundiendo la cuchara en su porción como si estuviera demostrando un punto importante de filosofía. Lo dudo mucho. Repliqué tomando un trozo de chocolate en mi boca. Pero buen intento. Ella se rió, y el sonido era ligero, sincero, de ese tipo que hacía que pareciera que el mundo exterior podía esperar un poco más. Hablando de eso. Ella me tocó la pierna con su rodilla debajo de la mesa. ¿Por qué estornudaste? Pensando otra vez en Rachel. Casi me atraganto con el helado. Me miró con una ceja arqueada y una sonrisa pícara formándose en la comisura de sus labios. No digo que sí, pero tampoco digo que no, bromeé, desviando mi mirada hacia la vitrina de postres como si de repente eso fuera más interesante que el tema. Nayun me dio una ligera palmada en el brazo, pero la sonrisa no desapareció. Ten cuidado, Theo. Un parfait partido es solo un parfait. No querrás mezclar demasiado los sabores, no querrás que todo se convierta en un desastre, ¿verdad? Y aun con la broma, había algo más en su voz, quizás una advertencia. Quizás un poco de cariño. O tal vez, solo tal vez, un toque de celos. Cof. No te preocupes, no pienso convertirme en entrenador Pokémon. Dije con una media sonrisa, tomando otra cucharada de helado y evitando la mirada penetrante de Nayun por un momento. La verdad era que yo mismo no sabía cuántos de ellos estarían a mi lado al final. Pero estaba casi seguro de una cosa. El número no sería mayor de 10. Probablemente, un. Lo creeré por ahora. Ella respondió entrecerrando los ojos, pero su tono era más ligero, como si me estuviera dando un voto de confianza, aunque provisional. Hubo una breve pausa. El sonido ambiental de la heladería llenó el espacio entre nosotros con las voces y risas de otros cadetes, todos uniformados, con el mismo cansancio típico tras un duro día en el cubo. Aproveché para cambiar de tema, desviando el foco de la conversación. Cambiando de tema, esa fiesta de anuncios. ¿Ya tiene fecha? Hizo una pausa por un segundo, con la cuchara colgando en el aire. ¿Estás hablando de la fiesta de mi hermano? Asentí. Sí. El anuncio oficial. Su regreso y estoy seguro de que su familia debe estar preparándose mucho. Nayun se recostó en su silla, con la mirada fija en la ventana por un instante. El reflejo del cristal mostraba el movimiento de los cadetes afuera, pero sus pensamientos parecían estar en otra parte. Ya será sábado. Dijo ella en voz baja. Mi abuelo quiere hacer algo digno de la familia Chae, lleno de invitados importantes, aliados políticos, la prensa, incluso representantes del gremio. Suena más a una partida de ajedrez que a una celebración. Así es, ni siquiera a papá le gustó nada. Ella lo confirmó con un suspiro cansado. Si fuera por él, solo haría un pequeño anuncio y ya está. Sin cámaras, sin grandes discursos, solo lo necesario. Ella hacía girar la cuchara en el vaso, distraída, como si tratara de encontrar una respuesta en las espirales de helado que aún no tenía. Pero el abuelo nunca pierde la oportunidad de reforzar la imagen familiar. Sobre todo ahora, con mi hermano de vuelta. Fue extraño escuchar eso. Saber que Chae Ho-chul quería volver a poner a Jin-yoon en el centro de atención, como si fuera un miembro importante de la familia. Después de todo, al igual que en la historia original, Chae Jin-yoon todavía tiene su núcleo mágico destruido, un talento desperdiciado. Un héroe roto. Y según el jefe, Chae Ho-chul estaría feliz si alguien cortara cualquier conexión que Chae Jin-yoon tuviera con su familia. Incluso podría estar agradecido con quien mató a su nieto. Por supuesto, eso fue solo una suposición del jefe. Aunque aquel anciano no tenía ninguna simpatía por su nieto, aún lo consideraba parte de su sangre, y aquellos que manipulaban su sangre no debían permanecer con vida. Hasta entonces, era casi imposible para alguien descubrir la verdadera identidad de la persona que mató a Chae Jin-yoon. Sin embargo, gracias a la traición de Jain, muchas cosas se complicaron para Kim Ha-jin después de eso, pero eso ya pasó. No tiene sentido darle vueltas a eso ahora. Lo que importaba era el presente. ¿Y qué demonios estaba tramando ese viejo sociópata al organizar una fiesta tan ostentosa? Theo? La suave voz de Nayun interrumpió mis pensamientos, trayéndome de vuelta a la heladería, al olor a menta y chocolate y al leve brillo de sus ojos bajo la luz artificial. ¿Vienes conmigo a la fiesta? Para mí no hay problema. Respondí apoyando mi barbilla en mi mano, observándola atentamente. Pero, ¿está todo bien contigo? Si apareciera a su lado, si nos viéramos delante de tantas miradas atentas, políticos, periodistas, personajes influyentes de Corea, sería casi imposible mantener nuestra relación en secreto.
Por lo menos, se difundirían rumores. Nayun hizo girar la cuchara lentamente en el vaso ya casi vacío, luego se detuvo, con los ojos fijos en la mezcla derretida como si fuera un reflejo de sus propios pensamientos. De hecho, ella murmuró, antes de mirarme directamente. Estoy planeando anunciar nuestra relación allí. Un ligero rubor coloreó sus mejillas cuando dijo estas palabras, pero sus ojos no vacilaron. Si vas a dar un paso, que sea en serio, ¿vale? No quiero arriesgarme a que otra mujer me quite el primer puesto. Lo dijo con una leve sonrisa. Pero sus ojos no mentían. Había en ellos un brillo oculto que mezclaba firmeza con cierto miedo. Tenía miedo de que otra chica pudiera tomar el primer lugar no solo en mi corazón, sino también en mis acciones, tenía miedo de que si continuaba teniendo miedo de anunciar nuestra relación, otra chica pasaría y lo haría antes que ella. Así que eso es lo que estabas pensando. Suspiré suavemente, dejando escapar una leve sonrisa. No tienes que preocuparte por eso, Nayun. Ella levantó una ceja, como si dudara. Es serio. Continuó mirándola directamente a los ojos. No tienes que apresurarte a marcarme como territorio. Mi amor por ti no cambiará, aunque tenga 10 novias. Ella abrió los ojos por un segundo, totalmente sorprendida. TSK. Idiota. ¿Por qué tienes que romper el ambiente de esa manera? Pero mientras lo decía, se reía, con esa risa indignada, algo forzada, que no ocultaba lo mucho que intentaba no sonreír. Soplo. Yo también me reí, no pude evitarlo. Autor. Intentaré publicar otro capítulo más tarde hoy, acabo de salir del trabajo y ya tengo que prepararme para la universidad. La semana de exámenes es un rollo. 75. Ayudar a un deudor de vuelta al dormitorio, estaba sentada en el sofá con una toalla en mis manos, pasándola cuidadosamente por el cabello húmedo de Nayun, mientras ella permanecía tranquila entre mis piernas, todavía vestida con su bata de baño. ¡Guau! Teo, no sabía que fueras tan buen peluquero, te queda muy bien. Lo dijo, mirando su propia imagen reflejada en la pantalla de su reloj inteligente, girándolo ligeramente para ver el nuevo corte desde todos los ángulos. La imagen mostraba a una chica de cabello castaño claro, ahora con un elegante corte bob a la altura de la barbilla, y un flequillo ligeramente rizado que enmarcaba su rostro. Era un look que realzaba aún más sus ojos y le daba un aspecto más maduro a sus rasgos. Ja. Te lo dije, pero no me creíste. Comenté con una sonrisa orgullosa, mientras dejaba la toalla a un lado. Mientras caminábamos de regreso al dormitorio, Nayun, con una voz llena de dudas, me preguntó si tenía algo en contra de que se cortara el cabello. Y respondí enseguida que no. Después de todo, Nayun era de esas chicas a las que les encantaba el pelo corto, y aunque no le gustara, no me correspondería a mí decidirlo. Soy su novio, no su dueño. Además, le quedaría genial con casi cualquier corte. Nayun miró por encima del hombro y sonrió con satisfacción. La próxima vez te ascenderán de peluquero a maquillador, ¿qué te parece? Siempre y cuando no me vuelvas a ofrecer helado de menta, creo que podemos negociar. Ella puso los ojos en blanco, pero aún así se le escapó la risa, incapaz de hacer nada con mi gusto por el helado de menta. Jeje. ¿Qué? Incliné la cabeza, preguntándome por qué se reía. Nada. Solo creo que tenerte como novio es realmente genial. ¿Eh? ¿Qué tiene de bueno saber cortar el pelo? Acabo de ver un vídeo en internet y ya está, ya lo he aprendido. Ella me miró arqueando una ceja, como si mi respuesta hubiera sido más tonta de lo habitual. Ay. Nada, Teo, voy a vestirme. Se levantó lentamente, todavía con esa pequeña sonrisa en la comisura de los labios, y caminó hacia el dormitorio. Su bata se mecía suavemente con cada paso, y por un breve instante, me quedé allí, viéndola desaparecer en la puerta. Era extraño lo naturales que se estaban volviendo estos momentos. Como si, poco a poco, la rutina a su lado se arraigara en mí. En el buen sentido. Llevé la toalla al baño, la dejé colgada para que se seque y volví al sofá, sentándome con un ligero suspiro. El reloj inteligente de Nayun seguía allí, sobre la mesa de centro, con la pantalla encendida. La imagen de ella sonriendo con su nuevo corte de pelo seguía presente. Solo vi un vídeo en internet. Repetí en voz baja, riéndome de mí mismo después de comprender finalmente lo que quería decir. Eso fue todo. No se trataba del corte en sí. Se trataba del gesto. De estar allí, con ella. De dedicarle tiempo, cariño, paciencia, mis habilidades. De eso se trataba. Después de unos minutos, Nayun volvió a salir de la habitación. Y por un momento, la miré en silencio.
Llevaba una de mis camisetas, una gris oscura, que le quedaba demasiado holgada debido a su baja estatura, cubriendo hasta la mitad de sus muslos. Las mangas largas le llegaban casi hasta los pliegues de los brazos, y el cuello ligeramente abierto dejaba ver la delicada curva de su cuello recién secado. El contraste entre su pelo corto, aún ligeramente húmedo, y la tela de la camiseta creaba una imagen encantadora. Se dejó caer a mi lado en el sofá con un suspiro relajado y subió las rodillas, cubriéndolas con la blusa. Se quedó allí, reclinada, con la cabeza apoyada en mi hombro, completamente a gusto. Timbre. Como para romper el momento de Nayun, llegó una notificación de mensaje a mi reloj. El nombre del remitente apareció en la pantalla. Ajin. Incliné ligeramente la muñeca y toqué la notificación, abriendo el mensaje. Por un instante, incluso pensé que era algo importante. ¿Ha vuelto el coautor? Ja. Eso es todo. Después de leer el contenido, comprendí rápidamente que Kim Ha-jin me había enviado un mensaje preguntándome si podía ayudarlo en el Hunting Ground del domingo. Terreno de caza. Creo recordar un suceso así justo al principio de la historia. Sí, era una forma que Kim Ha-jin había encontrado para saldar las deudas que Kim Chun-dong había dejado tras ser enviado a Katrina. Y ahora el responsable de saldarlas era Ah-jin, quien se había apoderado del cuerpo de Chun-dong. Bueno, no estaría de más ayudarlo, ¿no? Dije en voz baja. Recordé que, por mi culpa, Ah-jin ahora era mucho más débil que en el original. Así que, en cierto modo, me siento un poco culpable por no poder ir a cazar solo. Teo. No hay problema. Estoy libre mañana por la tarde. Enviar. El mensaje desapareció de la pantalla del smartwatch con un leve sonido. De una forma u otra, se lo debía a Jin. ZZZ. Sentí un suave aliento golpear mi cuello, giré ligeramente mi cabeza y encontré a Nayun dormitando mientras se apoyaba en mi hombro. Aprovechando ese pequeño momento, cerré los ojos también. En otro dormitorio, destinado a cadetes con rangos a partir del 100, Kim Ha-jin miró el mensaje que acababa de recibir de Teo. Me alegro de que haya aceptado. Kim Ha-jin dejó caer su cuerpo hacia atrás en la silla con un suspiro de alivio, su mano todavía sostenía su reloj inteligente con la pestaña del aviso bancario aún abierta, mostrando en letras rojas el monto del débito. Acreedor. Cube Bank deudor. Cube, Kim Ha-jin monto. $300.000 el acreedor, Cube Bank, se denominará acreedor y el deudor, Kim Ha-jin, deudor. El acreedor y el deudor deben aceptar las siguientes condiciones. Primera condición. Interés mensual del 0,6% sobre el importe total del préstamo, con corrección monetaria en función del índice de economía del cubo, CEI. Segunda condición. Pago mínimo mensual obligatorio. La falta de pago resultará en la congelación de la cuenta institucional y el bloqueo del acceso al equipo Cube hasta su liquidación. Tercera condición. En caso de incumplimiento continuado durante 3 meses, se iniciarán acciones legales y se confiscarán los bienes registrados a nombre del deudor, incluidos los puntos de mérito Cube. Bastardo, ¿qué hiciste con $300.000 de préstamo? ¿Quién en su sano juicio pediría prestado esa cantidad de dinero cuando todavía era un cadete que acababa de unirse a Cube? Ah-jin no podía comprender al antiguo dueño de este cuerpo. Y gracias a este loco, era surrealista pensar que ahora cargaba con la deuda de otro hombre, alguien que ya no existía en este mundo, que había sido reemplazado por él, arrojado a un cuerpo y una vida llena de malas decisiones. Se venden órganos, riñones, pulmones, hígado. Quizás un ojo, susurró, con una risa cínica y cansada que se le escapó. Una broma amarga, pero no imposible. Si este tipo, el antiguo dueño de este cuerpo, Kim Chun-dong, hubiera contraído una deuda de este tipo con el ANPA, con usureros de la zona más oscura de Corea del Sur o incluso del extranjero, Kim Ha-jin sabía muy bien cuál sería su destino más probable. Tráfico de órganos. La esclavitud en forma de contratos legales. Fue aterrador de todos modos, con Teo allí, tal vez lo pague todo en un solo viaje. Era extraño pensar que alguien que aparentemente provenía del mismo lugar que él era ahora su salvación. Teo no formaba parte del plan original que había creado, pero en ese mundo impredecible, era una anomalía necesaria. 76. Campo de caza, 01 Cafetería Ángel Box, Seúl. Me quedé mirando el letrero frente a mí, con los neones destellando con un brillo azulado mientras los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte. La cafetería Black Bean parecía recién inaugurada, con algunos clientes dispersos entre las mesas y el aroma a café recién hecho impregnando el aire.
Este era el lugar que Ajin había dispuesto para que nos encontráramos antes de ir a cazar monstruos en los terrenos de caza. Un lugar discreto y neutral, lejos de las miradas indiscretas dentro del cubo. 5:45, entremos, miré mi reloj una vez más. Debe haberle quitado ya la pistola a la gente de Yeona, pensé mientras empujaba la puerta de la cafetería Black Bean. Entré en la cafetería y rápidamente encontré a Ajin sentado en una mesa en la parte de atrás. Una campanilla tintineó sobre la entrada, anunciando mi llegada. El intenso aroma a café tostado y pan recién horneado me inundó el olfato en cuanto entré. La iluminación era tenue, creando un ambiente acogedor. Recorrí el lugar con la mirada y enseguida lo encontré, sentado en una mesa apartada en el rincón del fondo, apoyado contra la pared. Kim Ajin estaba allí, como siempre, discreto con su apariencia ordinaria, tamborileando suavemente con los dedos en su taza de café. ¿Has reservado un asiento bastante lejos, eh? Comenté sacando la silla y lanzándome en ella. Ajaja. Lo siento, Ajin respondió encogiéndose de hombros. No puedes conseguir algo así dentro del cubo. Señaló con la barbilla una pequeña maleta negra sobre la mesa. Elegante, pero discreta. Allí estaba su Desert Eagle, que había recibido como agradecimiento por haberle contado a Yeona sobre la debilidad de un monstruo. No hay problema, ¿entonces te vas ahora? Le pregunté a Ajin, quien asintió positivamente. Solo pago este café y nos vamos. Bien. Unos minutos más tarde, afuera de la cafetería, Ajin y yo estábamos parados frente a un empleado de la estación de teletransportación de Seúl, quien era responsable de emitir permisos de viaje a las personas que querían salir de Seúl. En nuestro caso, íbamos a la ciudad donde se encontraba uno de los famosos terrenos de caza de Corea, Gangwon-do Wonju. Estaba escribiendo algo rápidamente en la terminal, hasta que se detuvo y miró fríamente a Kim Ajin. ¿170.000 wones? Ajin repitió, frunciendo el ceño al ver la cantidad aparecer en la pantalla. ¿Eso es solo para el permiso? Sí. De Seúl a Gangwon-do Wonju, son 170.000 wones. La mujer asintió con naturalidad, como si fuera la cosa más común del mundo. A diferencia de ir de Kobe a Seúl, ir de Seúl a Gangwon-do tenía un precio. Kim Ajin se quedó mirando la cifra, pero 170.000 wones no era una cantidad enorme para mí, pero para Ajin, sobre todo ahora que intentaba ahorrar, era una ganga. Ajin dejó escapar un profundo suspiro y se pasó la mano por el cabello, como si la cantidad acabara de vaciar su billetera allí mismo. Esto debería venir con una advertencia. Solo para los ricos o los desesperados. Pero ambos agregué con una sonrisa torcida. Pero ya estamos aquí. Vámonos antes de que empiece a pensar demasiado y me rinda. Al menos no tienes una deuda de $300.000 persiguiéndote. Murmuró, a punto de deslizar su reloj en el escáner con una expresión amarga. No, pero tengo una novia con expectativas cada vez más altas. Detuve el brazo de Ajin. El empleado me miró impasible, molesto por nuestro retraso. Somos cadetes del cubo, saqué mi carnet de estudiante del bolsillo y se lo mostré. Estaba a punto de decirnos que nos fuéramos, pero al momento siguiente sus ojos se abrieron y volvió a oír una voz mucho más brillante. Ah, sois cadetes del cubo. Rápidamente tomó mi tarjeta, escribió algunas cosas en la computadora y luego selló mi muñeca. Ajin me miró sorprendido. Oye. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Eh? ¿No oíste al instructor Kim So-hyuk decir algo sobre los beneficios que reciben los cadetes del cubo? Ese es uno de ellos. Ah. Ahora lo recuerdo, Ajin también sacó su tarjeta y se la entregó a la empleada, quien antes parecía simplemente cumplir con una obligación, ahora sonreía como si estuviera atendiendo a dos celebridades. TSK. Solo porque éramos estudiantes de Cube, ella cambió por completo la forma en que nos trataba, eso es prejuicio. Ajin refunfuñó a mi lado mientras caminábamos hacia el portal de teletransportación. Su expresión era una mezcla de indignación y asco, con los ojos aún entrecerrados, mirando al empleado que ya estaba atendiendo a otra persona, con la misma mirada aburrida de antes. Bienvenido al mundo real. Comenté encogiéndome de hombros. La gente trata de manera diferente a quienes tienen estatus. Siempre ha sido así. La escena en Gangwon-do Wonju podría resumirse en una sola frase. Tantos extranjeros. Ajin murmuró a mi lado. Al igual que el entorno del cubo creado por Ajin, Wonju era una ciudad global. La diferencia residía en el clima. Aquí el aire era más denso, cargado con el olor metálico del maná residual y la pólvora.
Aunque los edificios tenían una altura limitada por razones de seguridad, después de todo, a los monstruos no les interesaba mucho la ingeniería civil, la ciudad seguía siendo un centro bullicioso para cazadores y mercenarios. Extranjeros de todos los colores y etnias llenaban las calles, cada uno con su propio estilo y arsenal. Había rifles de francotirador futuristas, arcos artesanales encantados, varas de maná, el mundo entero parecía haberse reunido allí. Afuera de los edificios de la agencia de caza, los empleados tecleaban activamente en sus tabletas, negociando el transporte, calculando la división de ganancias y organizando los contratos de las misiones. Probablemente también calculaban el precio del transporte de hoy, ya que aquí todo funcionaba según la demanda, y esta nunca era baja. Así que aquí es donde la élite viene a jugar a ser cazador. Murmuré mientras observaba el flujo de gente caminando y haciendo negocios. Aunque era diferente de Seúl y Busan, realmente era una escena inusual. Estas grandes ciudades, centros urbanos densos y controlados, mantenían un cierto aire de orden y civilidad, incluso con monstruos merodeando en el exterior. Wonju, por otro lado, aunque moderno, exudaba algo más primitivo. Era algo que solo sabían quienes habían leído el guión original. Yo, Teo, lo sabía. Y Ajin, por supuesto, también. Corea fue el escenario principal de la historia. Fue allí donde todo sucedió, no por casualidad, sino por decisión propia. Por la pluma del autor. Por el enfoque de la narrativa. La realidad se adaptaba a las necesidades de la trama. Por eso hay tantas torres. Por eso hay tantas mazmorras. Por eso hay tanta fatalidad y gloria condensadas en un territorio tan pequeño. Hemos perdido bastante hoy. ¿Cuánto me toca? Una voz extranjera con un marcado acento coreano nos llamó la atención. Un héroe del oeste, de piel bronceada y brillantes ojos verdes, le mostraba el monstruo recién cazado a su agente. El hombre tecleaba en una tableta, confirmando el precio de venta con la misma serenidad con la que un cajero de supermercado confirma el precio de una manzana. El inglés y el coreano eran el idioma común del mundo. Naturalmente, esto demostraba la importancia y autoridad de Corea en la comunidad internacional. Aunque esto sonaba genial para Corea, Corea estaba a un paso del infierno. Era una paradoja brutal, una tierra al borde del colapso, sostenida solo por las espaldas de aquellos lo suficientemente fuertes como para convertirla en algo viable. Héroes y mercenarios. Personas que tuvieron el poder suficiente para convertir monstruos en dinero, tragedias en estadísticas y caos en desarrollo económico. Y los extranjeros lo sabían. Por eso vinieron. Como abejas atraídas por un campo de flores que también era un campo de batalla. Mientras caminábamos a través de los edificios reforzados de Wonju, rodeados de idiomas mezclados y equipos mágicos de todo tipo, esta realidad se hizo aún más clara. Desde fuera, era fácil olvidar que todo este sistema solo funcionaba porque la gente moría constantemente. 5 de las 9 estrellas son coreanas, murmuré, cruzando los brazos mientras observaba a los dos discutiendo los precios de los monstruos recién recolectados. Y aún así no pueden con todo. Ajin añadió a mi lado, con una mirada aguda en su rostro. Tenía razón. Incluso con todo este poder concentrado, todavía había demasiados monstruos. Demasiadas mazmorras. Demasiadas torres. Era una locura total. 77. Campo de caza, 02, el sonido metálico de las armas al ser revisadas, el tintineo de las cápsulas en los bolsillos de mercenarios y héroes, y susurros apagados en lenguas extranjeras llenaban el aire como una sinfonía caótica de intenciones. Gangwon-do, en Wonju, bullía de actividad mientras caminábamos. Mataste a 3 duendes. Así que, descontando impuestos y gastos de procesamiento, deberías tener unos 600.000 wones. Según la ley, los extranjeros pagaban impuestos más altos. Aún así, mercenarios y héroes extranjeros seguían migrando a Corea. ¿La razón? La seguridad durante la caza era más importante que cualquier impuesto. Si las cosas se complicaban en una misión, bastaba con enviar una llamada de socorro y los héroes o agentes llegaban en menos de 3 minutos. Corea era el único país del mundo con un sistema así. La ciudad en sí era un espectáculo digno de admirar. Talleres de herrería, tiendas de pociones, bares, establecimientos que parecían sacados de la Edad Media, pero que funcionaban en edificios modernos. Pasear por allí era como vivir en un juego de rol. La frase Wonju es una famosa ciudad turística, que Kim Ha-jin había escrito casi sin pensar, había sido suficiente para crear todo esto. Caminamos un poco más y, sin darme cuenta, estábamos en la entrada del campamento. Había una multitud reunida, todos esperando su turno.
Ajin ansiaba ir a la provincia de Amgyon, donde podría cazar con más tranquilidad, así era como debía ser, pero ahora Amgyon era mucho más peligroso. Y ahora, sin el coautor y su dedo dorado, la habilidad de delatarlo usando PH, sus estadísticas se habían estancado. Ajin se había mantenido prácticamente al mismo nivel desde entonces. Ante todo esto, dudó. Vamos a por ello. Por eso vine aquí, ¿no? Bien. Al recordar las habilidades que había demostrado hasta ahora, Ajin se dio cuenta de que no tenía motivos para ser tan indeciso. Disculpe. Justo cuando estábamos a punto de entrar, alguien inició una conversación. Era un hombre alto, de aspecto normal, con los hombros ligeramente encorvados y que llevaba gafas redondas. Lo conocía. Era Park So-hyuk, el futuro agente de Kimagin o quizás de Subo. ¿Sí? ¿Has venido a cazar monstruos? ¿Eres un agente? Oh sí, aquí está mi tarjeta de presentación. Ajin tomó la tarjeta automáticamente. No sabía quién era, pero necesitábamos un agente para negociar la venta de los cuerpos de los monstruos que íbamos a cazar. Los ojos de Ajin se iluminaron cuando vio el nombre y el logotipo de la empresa impresos en la tarjeta y frunció el ceño con sorpresa. Gerente en jefe de agentes EH, Park So-hyuk, eso es lo que decía. Park So-hyuk. Ah, sí, encantado de conocerte. Sonrió mientras se arreglaba la ropa medio usada. Park So-hyuk. Sabía quién era. De hecho, era exactamente igual que lo había visto en el manhwa. Fue uno de los agentes más recurrentes de la historia. En el futuro, Agente SH se convertiría en la agencia más grande de Corea. Jaja, quizá no hayas oído hablar de mí. Apenas estoy empezando en este negocio. Por el momento no parecía estar muy bien, se notaba cuando lo mirábamos, su cuerpo parecía despojado y sus ojos tenían ojeras. Ajin me mostró su nombre, claramente interesado en traer a Park So-hyuk a su lado. Asentí con la cabeza, demostrándole que también conocía a este agente del original. Las conexiones eran uno de los aspectos más importantes de la vida. El futuro de una persona solía ser el resultado de las relaciones, buenas o malas, que construía a lo largo del tiempo. Como este mundo estaba aún en sus inicios, había muchos que eran débiles ahora, pero que prosperarían en el futuro. La mejor manera de acercarse a una persona famosa era ser su amigo antes de que llegara la fama. Agente SH, parece un nombre confiable, ¿qué opinas, Teo? Ajin pensó por un momento, recordando a Suo. Por mí está bien. Después de todo, los agentes podían tener conexiones con varias personas a la vez, por lo que no había razón para que él rechazara algo así. Bien. Estaremos a su cuidado hoy, señor Park So-hyuk. Gracias por la oportunidad. Ah, uso un arma de fuego. ¿Hay algún problema? No veo por qué eso sería un problema. Arma o espada, mercenario, cazador o héroe, me da igual. Los nuevos clientes siempre son bienvenidos. Park So-hyuk sonrió y extendió su mano. Para él, que estaba en una coyuntura tan crítica, incluso si se tratara de un mercenario usando un cuchillo de sashimi, lo aceptaría en el acto. Tras entrar en el terreno de caza, pasamos unos minutos deambulando en busca de monstruos. El ambiente estaba en silencio, salvo por el leve sonido de las hojas al pisotear y el viento susurrando entre los árboles. Usando mis sentidos, no tardé mucho en encontrarlos. Nos acercamos a una pequeña cresta y, al mirar hacia abajo, vimos 4 monstruos de bajo nivel, grado 9, reunidos alrededor de una fruta tirada en el suelo. Estaban distraídos, comiendo lentamente, ajenos a nuestra presencia. Con un cuerpo grande y dientes prominentes, era un monstruo llamado cerdo de hierro. La palabra hierro en su nombre no se debía a que estuviera cubierto de hierro, sino a que su piel era más resistente que este. Creo que deberíamos ignorar eso. Park So-hyuk, todavía jadeante, intentaba recuperar el aliento después de apenas seguir el ritmo de Ajin y de mí, incluso con nuestro ritmo lento. Ajin miró a su agente y asintió con reticencia. Sin las mejoras en su arma, no habría podido derribar algo así con un arma normal. Vamos. Dámelo. Ajin, que ya se estaba dando la vuelta para buscar monstruos de menor dificultad, se detuvo cuando me vio alcanzar el maletín que llevaba. Lo haré un poco mejor para ti. Me miró un momento, pensativo. Luego, tras unos segundos, levantó el maletín. Hacer clic. Tan pronto como lo abrí, hice que el arma flotara hacia mi mano con un simple gesto, usando telequinesis. Ajin y Park So-hyuk me miraron con expresiones curiosas. Eso está mejor, sostuve el arma en el aire y la observé en silencio durante unos segundos. Entonces se me ocurrió una idea.
En lugar de reforzar el arma, ¿por qué no crear una mucho mejor? Activé mis ojos mágicos. Los patrones internos, el núcleo, el ajuste del cargador, la forma en que se disipaba la energía, empecé a analizarlo todo. Bien. Listo. Con la estructura completa formada en mi mente, le devolví el arma a Jin. Construcción creativa usando el hechizo más básico de la magia de creación, capaz de moldear cualquier cosa, desde imponentes castillos hasta pequeñas piezas de joyería o ropa. 2 círculos de magia negra aparecieron ante mí. En el centro, algo tridimensional giraba, una compleja matriz de formas y luz. Pronto, una silueta comenzó a formarse. La pistola semiautomática flotaba entre los círculos mágicos, girando lentamente sobre su propio eje. Al poco tiempo lo recogí y le di la vuelta. No está mal. Dije mientras miraba mi creación. Su acabado y apariencia era completamente negro, pero su apariencia era totalmente la misma que la de Ser Tigel que sostenía a Jin. Toma. Con esta arma puedes matar monstruos de rango medio a 5 usando munición mágica normal. 78. Campo de caza, 03 armas de fuego. Para la mayoría de la gente, eran solo herramientas, precisas, letales, pero comunes. Los soldados los usaban en zonas de guerra y los civiles los guardaban en sus cajones para su seguridad personal. Eran parte del mundo moderno, tan normales como un automóvil o un teléfono celular. Pero en el universo de los héroes, donde las espadas encantadas podían partir montañas por la mitad y las lanzas invocaban el trueno con un simple giro de muñeca, las pistolas y los rifles sonaban casi anacrónicos. Como juguetes de un pasado olvidado. Nadie tomaba en serio a un luchador que prefería un arma de fuego a un artefacto mágico. Ningún héroe de renombre usaba balas cuando podía lanzar hechizos o empuñar reliquias. Excepto uno. Kima Jin. Con su mirada serena y su mente estratégica, rompió esa expectativa. Utilizando armas y tácticas mundanas, ascendió paso a paso hasta convertirse en uno de los héroes más temidos y respetados del mundo. No por suerte. No por talento mágico. Sino por puro ingenio y un poco de habilidad. Y aún así, al final, todo su esfuerzo fue borrado. Por el maldito coautor. Un final indigno para alguien que había pasado por tanta mierda. Ese mismo Kima Jin estaba ahora frente a mí, inmóvil, con la mirada fija en el arma que acababa de entregarle. No era un modelo cualquiera. Era algo que había creado con mis propias manos, usando mis habilidades mágicas. Lo sostuvo como si fuera de cristal, con una mezcla de reverencia e incredulidad en sus ojos. «Hey», dije, cruzando los brazos mientras lo sacaba de su aturdimiento. Se supone que debes recogerlo, no admirarlo como si fuera una reliquia del pasado. Ah. Cierto. Se recompuso, agarrando el arma con más firmeza, aunque su mirada seguía fija en cada detalle del diseño. ¿Realmente puede esto matar a un monstruo de grado medio 5? Preguntó el agente Park So-hyuk, observando la escena desde un lado, con una expresión que oscilaba entre la fascinación y el escepticismo. Su mirada pasó de mí al arma y luego a Jin, como si intentara encontrar algún error en todo el asunto. Sí, es posible. Y con el peine adecuado, incluso monstruos de alto nivel son posibles. Respondí, sin exagerar. Sabía lo que había construido. Teo, Jin frunció el ceño y giró el arma en su mano. ¿No puede sacar el peine? Ah. En realidad, se me olvidó decírtelo. Me acerqué a él y señalé una pequeña muesca casi imperceptible en el costado del cuerpo de metal. He añadido algunas funciones adicionales. Nada demasiado complejo. Pero para activarlo todo, necesitas dejar caer una gota de tu sangre aquí, justo en esta runa. ¿Una runa? Los ojos de So-hyuk se abrieron. ¿Has mezclado ingeniería balística con encantamientos? Sí, Migon me permite estas pequeñas hazañas, no es mucho. Y la verdad es que no exageraba, aunque lo pareciera, después de todo, el poder que tengo proviene de alguien que creó una espada capaz de destruir un multiverso entero. Así que crear un arma era irrelevante. Me encogí de hombros ante sus miradas. Esta arma reconoce al usuario por su sangre y su firma mágica. No la uses si no la tienes. Adelante, sí. Él respondió, haciendo lo que le dije sin siquiera cuestionarlo. Con movimientos tranquilos, sacó una navaja compacta que llevaba en el cinturón, abrió la hoja con un chasquido metálico y se hizo un pequeño corte en la punta del dedo índice. Nada drástico, solo lo suficiente para que brotara una gota de sangre. Llevó el dedo a la runa grabada en el costado del arma, una pequeña inscripción casi invisible a simple vista, que latía suavemente ahora que sentía la proximidad de la energía vital.
En cuanto la sangre tocó la superficie, el arma pareció reaccionar. Un débil resplandor recorrió el cuerpo del arma, como un pulso, una respiración artificial que tomaba forma. Ahora envía también parte de tu maná al arma. Ajin asintió en silencio. Fijó la mirada en el arma y, por un breve instante, todo quedó en silencio. Cerró los ojos, inhaló lentamente y canalizó un hilo de maná desde el centro de su núcleo hasta la palma de su mano, guiándolo con una precisión casi inexistente, pero aún así lo logró. Uf. Ah, eso fue difícil. Ajin exhaló, agitando la mano ligeramente como si la conexión hubiera absorbido más energía de la esperada. Era de esperar, el núcleo mágico de todos era inherente desde el momento en que ingresabas al mundo de lo sobrenatural, desde muy temprana edad se recomendaba trabajar en tu núcleo, absorbiendo y haciendo circular maná todos los días, pero para Ajin que había llegado a este mundo tan recientemente, su control sobre su núcleo aún era insuficiente, pero era más que suficiente. Después de que el arma absorbió el poder mágico, brilló nuevamente, pero esta vez, un símbolo de un ojo de águila apareció en la muñeca de Ajin. ¿Qué es eso? Ajin murmuró, sin ocultar su enfado. Su mirada se fijó en su muñeca, en el símbolo con forma de ojo. Es un pacto con el diablo, respondí, mi rostro tan impasible como podía ser. Ajin se detuvo. Soyuk giró lentamente la cabeza hacia mí. El silencio que siguió fue casi incómodo. Es una broma, dije, dejando escapar una leve risa al ver que los dos se tensaban. Es solo un medio de protección que he añadido. No es gran cosa. Ajin y Soyuk continuaron mirándome y dejaron escapar lo que pareció ser un gran suspiro. Piensa en ello como una bolsa mágica, donde puedes llevar tu arma de donde quieras, sin necesidad de llevar una maleta. ¿Qué? ¿En serio? Ajin levantó una ceja, sorprendido. Asentí. Pruébalo. Piensa en guardarlo. Dudó un segundo, mirando la pistola en su mano como si esperara que dijera algo. Luego respiró hondo, se concentró, y simplemente pensó. En un instante, el arma brilló tenuemente, con el mismo tono discreto que el escudo de su muñeca, y desapareció rápidamente. Sin fanfarrias ni efectos exagerados. Se desvaneció como humo arrastrado por el viento. Un rayo de luz retrocedió hacia el símbolo de su brazo. Los ojos de Soyuk se abrieron. ¡Guau! Realmente se ha ido. Está contigo ahora. Este símbolo funciona como un pequeño subespacio, un almacenamiento dimensional único, capaz de albergar tus cosas. Te lo expliqué. Cuando quieras usarlo, simplemente invócalo. Rápido, práctico y con estilo. Igual que esos espadachines del anime, solo que con una pistola. Ajin miró su propio brazo, luego cerró su mano lentamente, probando la sensación. No siento ningún peso. Tampoco flujo de maná. Porque no está en uso. El arma entra en hibernación y prácticamente no consume maná. En fin, si quieres ver sus otras características, te lo cuento luego. Si tardamos más, Nayun me dará un sermón. Ah. Bien. Vamos. Ajin respondió con una leve sonrisa, ya avanzando. En el siguiente instante, invocó el arma nuevamente. Fue instantáneo. Un brillo sutil recorrió su brazo y, con la misma fluidez que antes, la pistola apareció en su mano. Apuntó a los monstruos que aún estaban abajo. La distancia era de más de 100 metros, pero eso no importaba. Los ojos de Ajin brillaron de repente. Un tono vívido y algunos símbolos se apoderaron de su iris al activar su habilidad. Su percepción se expandió al instante, como si le hubieran instalado un telescopio directamente en el alma. El mundo se ralentizó. Los monstruos que antes parecían distantes ahora eran nítidos, cercanos, cada detalle de sus formas se revelaba con absoluta precisión. Levantó su ar. Bang. 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 4 apretones de gatillo. 4 proyectiles envueltos en energía roja cortaron el aire como rayos de luz. Cada disparo dio en el blanco perfecto. Uno entre los ojos, otro en la nuca, otro en el ojo y el último atravesando el cráneo de un enemigo que ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. 79. Princesa indiferente 7:36 ama al suroeste del terreno de caza en Wonju. Por fin se acabó. Kim Ajin se tiró al suelo, con los brazos abiertos y brillantes de sudor. Ahora simplemente pon esas cosas en la bolsa mágica y listo. Junto a él, Park So-hyuk respiraba con dificultad, apoyado en el tronco de un árbol caído. Ambos estaban cubiertos de polvo, barro seco y las marcas de monstruos muertos. Fue agotador. Pero increíblemente productivo. So-hyuk murmuró, limpiándose la cara con la manga.
Observó la pila de cadáveres apilados en el centro del suelo. Algunas criaturas tenían colmillos largos y pelaje brillante, otras picos largos y alas oscuras. 3 especies diferentes, y un total de 20 monstruos. Nada mal para una primera cacería, señora Jin. Ajin dejó escapar un suspiro de satisfacción, recostándose en el suelo con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Con eso, creo que podré saldar mi deuda y me sobrará bastante dinero. Park So-hyuk se rió y sacó una bolsa de quién sabe dónde. Por lo que pude percibir, esta bolsa mágica contenía magia de expansión espacial. Guardemos estos cadáveres y regresemos, por lo que puedo ver, ustedes dos quieren regresar antes de que comiencen las clases, ¿verdad? Park So-hyuk se detuvo frente a la pila de monstruos y extendió el brazo, listo para sacar uno de los cuerpos y arrojarlo a la bolsa mágica. Pero antes de que pudiera hacerlo, levanté la mano y lo interrumpí. Espera un momento. Ya que vamos a volver, sería bueno quitarte esta porquería. Con un simple movimiento de su mano, el polvo, la sangre seca y el barro que cubrían a Ajin y So-hyuk desaparecieron como si nunca hubieran existido. So-hyuk dejó escapar una risa medio incrédula. Es realmente asombroso, señor Teo. Verlo hacer estas cosas me hace cuestionar el mundo en el que nací. Hoy fue una sorpresa para el oficial Park So-hyuk. Cada vez que usaba una habilidad como creación, rastreo, vuelo, refuerzo o limpieza mágica, parecía tardar unos segundos en procesarla. Ahora, ni siquiera reaccionaba correctamente. Simplemente lo aceptaba, como quien ve un milagro por 10ª vez y ya no intenta comprenderlo. Hola, Teo. Ajin gritó jadeando. ¿Me puedes ayudar? Estos tipos son mucho más grandes que yo. Está bien. Deja la bolsa abierta. El resto lo dejo yo. Con otro simple gesto, los cuerpos comenzaron a flotar uno a uno hacia la bolsa mágica que Ajin sostenía con ambas manos. Parecían globos siniestros guiados por el viento invisible. Ajá. Ajin se rió y sacudió la cabeza. Esta vida como un personaje roto debe ser genial, ¿eh? No está roto en absoluto. Respondí sin mirarlo mientras me encogía de hombros, después de todo no era tan fuerte. Es simplemente una construcción optimizada. Después de poner a todos los monstruos en la bolsa mágica y ayudar a Park So-hyuk a regresar a la ciudad para encargarse de toda la caza necesaria, Ajin y yo regresamos al cubo, esta vez sin usar el portal de teletransportación, sino usando mi magia de teletransportación. En un abrir y cerrar de ojos estábamos de vuelta. Ajin respiró profundamente, como si recién ahora el peso de la caza comenzase a caer sobre sus hombros. Gracias, Teo, si no hubiera sido por ti habría estado en problemas. Muchas gracias. No hay problema. Solo era una forma de compensarte por las molestias que te causé. Si toda la compensación viene con un arma mágica como esta y apoyo total en el campo, creo que al final hice más bien que mal. Un arma que pudiera compararse con artefactos legendarios no era algo que alguien pudiera conseguir tan fácilmente como regalo. No lo pienses demasiado. En fin, te veo mañana. Kim Ajin asintió, relajándose como si por fin pudiera tirarse en la cama. Como había decidido tomarse un descanso hoy, pasaría el resto del día en el dormitorio. Antes de poder alejarme, me di la vuelta una vez más. Solo para advertirte, hay más de 5000 cartuchos almacenados en el subespacio dimensional. No vayas por ahí comprando más y pensando que se te han acabado. Sus ojos brillaron de sorpresa. ¿En serio? Eso me ayudará mucho. Tiene munición con los 4 atributos clásicos, fuego, agua, viento y tierra, además de algunos especiales. Luz, oscuridad, destrucción eléctrica y antimagia. Ajin silbó, visiblemente impresionado. Realmente no escatimaste. Si quieres más después, solo ven y habla conmigo y te cobraré un buen precio. Ajin dejó escapar una breve risa, comprendiendo lo que quería. Sabía que había una trampa. Solo intentabas encontrar un cliente potencial. Asentí y seguí caminando, sin negando ni confirmando nada. Una vez que estuve en una zona con pocos cadetes, usé mi magia para cambiarme de ropa y ponerme el uniforme del cubo. Caminando hacia el complejo principal, donde estaba el aula, abrí mi reloj inteligente con un suave movimiento del dedo. Encontré la conversación con Nayun y escribí rápidamente un mensaje. Ya volví. Voy camino al aula. Lo envié y seguí caminando. El sonido de mis pasos resonaba débilmente por los pasillos aún medio vacíos. El cielo estaba completamente despejado, y el cubo empezaba a cobrar vida con el movimiento de los cadetes que iniciaban otro día.
Mis ojos se iluminaron por un segundo cuando vi un tono familiar aparecer en mi visión. Fu. Me acerqué lentamente a la chica que caminaba frente a mí y soplé en su oído. Se detuvo inmediatamente, su cuerpo se puso rígido como si hubiera recibido una descarga eléctrica y sus mejillas cambiaron de color. Fue una vista divertida de ver. Ella apretó el puño, una mezcla de indignación y vergüenza que intentaba ocultar era visible en esa pequeña acción. Finalmente se dio la vuelta y me miró con una expresión indecisa entre el asesinato y la agresión. Theo, lo dijo en voz baja, mirándome con el rostro cerrado, pero el ligero enrojecimiento en sus mejillas rompió por completo su fachada de ira. Hola, buenos días para ti también, Joe. ¿Dormiste bien? ¿Estás pidiendo morir, no? Considerando tu cara ahora, diría que mi misión está cumplida. La princesa indiferente se ha sonrojado. Ella abrió los ojos por un breve segundo, sorprendida por el apodo, antes de cerrar aún más la cara. No me sonrojé. Es el sol. Está pegando fuerte. Oh, claro, el famoso rayo UF se concentraba solo en las mejillas, pero este rayo UF de las luces que nos rodean, es realmente fuerte, ¿eh? Yeona apretó los labios con fuerza, intentando mantener la pose, pero no pudo evitar la vena que casi se le sale en la frente. Por un instante, respiró hondo, intentando mantener la dignidad y la paciencia. Eres insoportable. Y eres adorable cuando intentas fingir que no te importa. Ella hizo un gesto para darme una palmada en el hombro, pero se detuvo a mitad del movimiento y simplemente resopló ruidosamente. Adelante. Antes de que pierda el control y te convierta en una estadística del boletín médico de Cube. Después de finalmente contarle a Nayun sobre mi deseo de tener un harén, y sobreviví para contarlo, comencé a pensar más seriamente sobre con quién, al final, podría dar el siguiente paso. Rachel, bueno, solo hemos intercambiado unas palabras hasta ahora. Amable, educado, pero aún hay un muro de formalidad entre nosotras. Quizás curiosidad. Pero nada concreto. Azuki, ella todavía me ve como un compañero de equipo confiable y nada más, tal vez algunas otras tareas grupales podrían acercarnos más. Yeona, por otro lado, quien se suponía que debía ser totalmente impasible conmigo en esta etapa de la historia debido a su amor platónico, fue la que mostró más reacciones, sonrojándose y avergonzándose frecuentemente mientras hablábamos, muy diferente a la chica sobre la que leí en el libro digital. ¿Pero qué lo causó? ¿Mi impasibilidad? No. ¿Mis pequeños coqueteos? Tampoco. Curiosidad. Quizás, pero eso no es todo. Debe haber algo más, alguna otra razón. Y entonces, como en un instante, todo tuvo sentido. Ah. Eso es todo, no es lo que hago, esto es lo que no hago. La trato como a una igual, incluso si ella muestra que es infeliz. No inclino la cabeza ante ella. No babeo ni intento derribarla como los demás. No tengo miedo de burlarme de ella, de jugar con ella, de sacarla de su zona de confort. Y tal vez, solo tal vez, eso es todo lo que ella alguna vez tuvo. 80. Ser más activo es quizás la respuesta correcta. Así que eso es todo. Ella es del tipo que se siente atraída por aquellos que toman la iniciativa. Si ese es el caso, entonces realmente es una sorpresa. Después de todo, en la historia original, Yeona se interesó en Shin Hong-gak precisamente por la imagen que tenía, ese rostro siempre confiado, el orgullo que rayaba en la arrogancia, el narcisismo extremo. Él era el príncipe inalcanzable en el pedestal dorado. Alguien tan lleno de sí mismo que parecía inmune al mundo que lo rodeaba. Y de alguna manera ella se enamoró de este chico. De todas las chicas que me interesan, pensé que Yeona sería la más difícil de tratar. Pero veo que le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás dudaba demasiado de mi propio encanto. O mi apariencia. Lo cual pareció marcar la diferencia. Por supuesto, sus reacciones no se referían solo a mi apariencia perfecta. También se trataba del modo en que la trataba. Oye, ven aquí. Grité con una leve sonrisa. Sin esperar respuesta, metí la mano en mi escondite mágico, un gesto que ya se había vuelto natural, y saqué 2 caramelos naranjas, envueltos en papel de color. Sus ojos siguieron el movimiento, curiosos. Recompensa por hacer el esfuerzo de caminar a clase conmigo. Dije, arrojándole uno de los dulces. Yeona, con reflejos rápidos, después de todo, todavía era una cadete de élite, atrapó el dulce en el aire. Me miró con una expresión de confusión y diversión. ¿Ahora les estás dando dulces a todos? Preguntó arqueando una ceja, pero su mano ya estaba empezando a desenrollar el papel. Por supuesto que no.
Eres un caso especial. Ella se sonrojó levemente otra vez, como era de esperar, pero luego murmuró algo ininteligible, llevándose el dulce a la boca para disimularlo. Mientras chupaba la bala con un ligero ruido, sus ojos, que hasta entonces habían estado relajados, se posaron en un grupo de chicas que estaban más adelante. Nos miraron con expresiones mitad curiosas, mitad envidiosas, susurrando entre ellos. La mirada de Yeona se volvió fría al instante. Fue como si una aura helada hubiera descendido sobre el pasillo. Las muchachas, al darse cuenta de que las habían descubierto, apartaron la mirada rápidamente, tropezando con sus propios pasos para parecer ocupadas con otra cosa. Yeona dejó escapar un pequeño suspiro por la nariz, metiendo un mechón suelto de cabello detrás de su oreja como si nada hubiera pasado. Yo, que había estado observando todo con el rabillo del ojo, dejé escapar una risita baja. Realmente tienes un talento para la intimidación, Yo. Se detuvo, me miró con esos ojos firmes y, después de un pequeño suspiro, dijo con impotencia. Qué lástima que no parezca funcionar contigo. Su tono tenía una mezcla de resignación y un dejo de burla. Me encogí de hombros mientras respondí. Me gusta el peligro, especialmente cuando hay una chica hermosa involucrada. Cof. Cof. Ella empezó a toser, después de casi atragantarse con la bala. Tú, si Nayun te oye diciéndoles cosas así a otras chicas, ella miró hacia otro lado, incapaz de mirarme a los ojos. Su vergüenza era tan grande que no podía controlarla. Casi ahogarse cuando alguien más estaba cerca parecía haberla avergonzado más de lo que parecía. Tranquila, Nayun sabe que mi corazón es lo suficientemente grande para todos. Lo dije en tono medio en broma, dándole 2 palmaditas en la espalda. Yeona apretó la bala entre sus dientes, probablemente tratando de disimular su deseo de golpearme en ese mismo momento. Tú eres incorregible. Ella refunfuñó, cruzándose de brazos, intentando recuperar su fría compostura de princesa. Pero no sirvió de nada, el ligero temblor en sus labios y el brillo avergonzado en sus ojos delataban a la verdadera Yeona, muy diferente de la imagen perfecta que siempre cultivó. Me acerqué un poco más, reduciendo deliberadamente la distancia entre nosotros, y susurré, solo para que ella escuchara. ¿No quieres intentar corregirme? Teteo, Yeona tartamudeó, claramente sorprendida por la repentina audacia. Sus ojos, normalmente tan fríos, ahora temblaban, sin saber si mirarme fijamente o huir lo más rápido posible. La bala naranja casi se le resbaló de la boca mientras intentaba formular una respuesta coherente. Acerqué aún más mi rostro al de ella y, con un solo movimiento, la sujeté contra la pared con un brazo a su costado. No hay necesidad de tener miedo. Le susurré al oído. Prometo ser un estudiante obediente, dependiendo del maestro. Yeona, que ya estaba a punto de explotar, rápidamente se agachó y se metió debajo de mi cuna. Sus mejillas estaban tan rojas que parecía a punto de evaporarse. Yo, tengo que irme. Y antes de que pudiera decir nada más, ella giró sobre sus talones y prácticamente corrió por el pasillo, sus pasos resonando apresuradamente mientras desaparecía en la siguiente curva. Me quedé allí un momento, observándola desaparecer. Solté una risa leve. Definitivamente, ser más activo con ella es lo correcto. Me pregunto si tendrá algo que ver con tu lado M. Fue divertido pensar que la orgullosa y fría Yeona pudiera disfrutar de este tipo de dinámica, siendo provocada hasta perder el control, siendo acorralada hasta que ya no supiera cómo reaccionar. Pero de nuevo, en la historia original, ella era secretamente masoquista, ¿verdad? Masoquista o no, ahora tengo un camino a seguir. Clase Berritas. Dentro de la clase Berritas, Nayun estaba sentada tranquilamente en su sitio habitual, con la mirada perdida mientras esperaba el comienzo de las clases. Se sujetó la muñeca, donde el reloj inteligente vibraba suavemente. Con un solo movimiento, deslizó los dedos por el dispositivo y leyó el mensaje de Teo. Parece que ya está acabado. Ella sabía que Teo se había ido temprano para ayudar a Kim-Jin en el campo de caza, algo que le había dicho la noche anterior. Cuando Nayun estaba a punto de responderle a Teo, una sombra se acercó y se paró frente a ella. Nayun levantó la vista, interrumpiendo la escritura de la respuesta de Teo, y encontró una figura familiar frente a ella. No era Teo su novio, ni mucho menos Yeona su amiga, sino alguien con quien claramente no tenía ganas de interactuar. Esa persona era Shin Hong-gak. Nayun, ¿puedo hablar contigo un segundo?
Nayun lo miró fijamente, sin mostrar ninguna incomodidad. Después de todo, esta persona era un amigo, alguien a quien conocía desde que era niña, incluso si su relación con él pudo haberse distanciado después de que descubrió que parecía tener algunos sentimientos hacia ella. Estoy todo oídos. Ella ya tenía una idea de lo que quería decir. Hongak respiró profundamente, como si se preparara para saltar de un acantilado. Nayun, quería preguntarte sobre ti y Teo. Nayun arqueó una ceja, como si hubiera preguntado algo trivial, pero su corazón dio un latido extra, no por nerviosismo, sino por irritación. ¿Y qué tiene que ver con tu relación con Teo? Hongak apretó los puños discretamente a los costados. ¿Ustedes, están juntos? Al mirar sus palabras casi defectuosas, Nayun finalmente entendió. Debió haberse dado cuenta de que Nayun y Teo eran más cercanos que antes, si antes solo habían hablado e interactuado como amigos, ahora eran tan cercanos que cualquiera vería que estaban en algo más profundo. Tras considerar cómo responder, Nayun decidió decir la verdad, ya que de todas formas planeaba revelar su relación con Teo. Sí, Teo y yo estamos juntos. Hongak se quedó congelado. ¿Desde cuándo? La voz de Hongak salió amarga, cargada de algo feo, algo que ya no podía ocultar, su voz llena de resentimiento e incredulidad. Nayun se cruzó de brazos y habló. ¿Tiene importancia? Su voz era fría. Nayun esperaba que Hongak dejara de tener pensamientos o expectativas sobre ella. Por un instante, la miró fijamente, con los ojos temblando en silencio. Era como si luchara contra algo en su interior, quizá contra las ganas de gritar o la desesperada necesidad de negar lo que oía. Lo escuchaste en el estanque de novelas.